Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poderles ver aquí, poquitos y bonitos. Gracias al Señor, me contento de que podamos estar en su casa para aprender, para compartir, para cantar, para honrarle, porque solo Él es digno, ¿verdad? Miren, saben que si hace algunos días atrás, qué sé yo, le preguntaban a mi hermano Humberto si él pedía algo, a lo mejor entre esas peticiones que él tenía, él hubiera dicho que me operen a mi esposa, a lo mejor hubiera sido. ¿Sí? Si a mi hermana Neiris, que no la veo por allí, le preguntaban algo, ella a lo mejor hubiera dicho, necesito unas medicinas, me urgen unas medicinas. Si a mi abuela le preguntaran algo, ella diría, necesito mi teléfono, Cantebé, no tengo casi 6 meses sin teléfono, y eso la mortifica. Y así cada quien tiene algo que si uno le dijera ahorita, si pudieras pedir algo, ¿qué pedirías? Una de las cosas que más a uno agrada de la Navidad, sobre todo cuando uno está muchacho, era que uno pedía algo y en la medida de las posibilidades los padres intentaban satisfacer esa petición. Nosotros éramos varios hermanos y recuerdo que mi mamá y mi papá colocaban unas cajas ahí de regalos ahí debajo de un arbolito, y como éramos tantos muchachos, mi mamá tenía que ponerle un papelito ahí chiquitico con nombres ahí a cada uno. Este es para Moisés, este es para David, este es para Eliú, para Josué. Creo que Rubén y Nairi ya estaban viejos en esa época, no sé. Lo cierto es que recuerdo que en algún momento cuando ellos andaban en su habitación, no estaban allí cerca, veníamos nosotros los hijos a merodear el árbol de Navidad y los regalos. Y entonces, como cada uno tenía un nombre, cada quien sabía cuál era el de cada quien. Entonces uno a lo mejor con un cuchillito levantaba ahí, despegaba el tiro, y ya cuando nos tocaba el regalo, sabíamos que había, ¿sí? Obviamente igual nos alegrábamos, pero había un afán de saber qué se nos iba a dar. Y es algo lindo a lo mejor de la Navidad, que uno, sobre todo el muchacho, tiene un deseo, un afán de recibir algo. Y a pesar de que uno va creciendo y va madurando, y ustedes saben, se va poniendo viejo, nunca se pierde en el afán de la vida, en el transcurrir de la vida, el deseo de recibir algo. Siempre es agradable recibir algo, algún detalle, algún gesto. Y yo te quisiera preguntar, si en esta mañana tú quisieras pedir algo, ¿qué pedirías? A lo mejor pides el teléfono, a lo mejor pides, ya a lo mejor mi hermano Humberto no pide porque le operen a nuestra hermana Evelyn, sino a lo mejor pide por su recuperación. Cada uno pide algo. Saben que encontré en el libro de Lucas la historia del nacimiento del niño Jesús. Se narra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y en la narración de los 2 primeros capítulos de Lucas hay 4 poemas, 4 cánticos, 4 oraciones que usan el mismo estilo narrativo que hay de los libros poéticos. Me refiero a Job, a Salmos, ¿a cuál más, Tata? A Eclesiastés y a Proverbios, o a Cantar de los Cantares.
que le pasa el plan obrera, ¿verdad? Ok, el mismo estilo de narración. Y quiero que me acompañen, a lo mejor no es tan didáctico leerlo todo, pero quiero que tengamos un poquito de atención e intentemos leerlo, los 4 cánticos, las 4 oraciones alrededor del nacimiento de Jesús que aparecen en Lucas. La primera es el canto de María o la oración de María, y eso está en Lucas 1, del 46 al 55. Acompáñenme a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ese es el cántico de María. Allí mismo en el capítulo 1, desde el 67 al 79, está la oración, o lo que aquí se denomina la profecía de Zacarías. Vamos a leerlo, dice: Y Zacarías su padre, hago un paréntesis aquí, cuando dice su padre refiriéndose a Juan el Bautista, dice, ahora sí leemos: Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hay un tercer canto, este sí es cortico, no tan largo, que está en el capítulo 2 de Lucas, y es el canto de los ángeles. Leemos Lucas 2, 13 y 14, dice: Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Leemos un último canto. Ahí mismo en el capítulo 2 de Lucas, es el canto de Simeón. Ya había nacido el niño, tenía 8 días de nacido, era llevado al templo. Leemos el versículo 27 al 32, dice: Y movido por el Espíritu vino al templo, refiriéndose a Simeón. Me perdí, ya va. Ok, aquí estoy. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y aquí aparece el canto:
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. 4 cantos, 4 oraciones acerca del nacimiento del niño Jesús. Y quiero que veamos a través de estos 4 cantos 5 aspectos, 5 características acerca de Dios reveladas en el nacimiento del niño Jesús. Y lo primero que quiero que veamos es que el nacimiento de Jesús es Dios mostrando su misericordia. Dios mostrando su misericordia. Miren lo que dice Lucas 1, 68 y 69. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. El versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Remarca allí la palabra visitar. Y da la idea, cuando usted visita a alguien, a juro, a menos que la visita sea telefónica, para usted visitar a alguien tiene que salir de su casa e ir a la casa de la otra persona. Estudios de años me han hecho saber eso. Para visitar a alguien usted tiene que salir de su casa e ir a la casa de otra persona. Y eso me hacía recordar lo que dice allá, muchos conocemos aquel texto de 2 de Corintios 5, 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero el texto 18 y el 19 dice que nos encargó a nosotros Dios el ministerio de la reconciliación. Dice literalmente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y quiero llamar la atención sobre el versículo 19 que dice que Dios estaba en Cristo. ¿Sí? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Era Dios visitándonos, ¿saben? Así lo expresa Zacarías en su cántico. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y más adelante dice en el 78: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dios a través de Cristo había venido al mundo. Y no solo nos visitó, dice allí, sino que Simeón también añade, nos redimió. ¿Se acuerdan, muchachos? Jesús nos redimió. ¿Qué significa? Nos compró. Y da la idea de ser libre a través de un precio que se paga. Y cuando usted compra algo, es porque lo necesita. Pero si no lo necesita, porque yo dudo que Dios nos necesite a nosotros, es porque tiene mucho valor. Y yo quiero que entendamos que Dios nos visitó y Dios nos redimió, Dios nos compró, porque para Él somos de gran valor. Así que a través de este canto, lo primero que quiero que veamos es que es Dios mostrando su misericordia, su favor.
Allá Isaías 9 dice, el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Mas no estará para siempre en oscuridad la que ahora está en tinieblas. Era lo que decía Isaías 9 cuando hacía la profecía del nacimiento del niño Jesús. Romanos 8:32, maravilloso versículo. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las otras cosas? Yo me pregunto, si tuviéramos algo que pedir en esta mañana, ¿qué pediríamos? Quizás estamos mal enfocados, ¿saben? Pidiendo algo que a lo mejor no tenemos que pedir. Dios nos visitó y nos redimió. El nacimiento de Jesús es Dios mostrando en primer lugar su misericordia. Pero también veo a través de estos 4 cánticos que Dios muestra allí, a través del nacimiento de su Hijo Cristo, su fidelidad y su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir la palabra inmutabilidad? Que Dios no cambia. Mira lo que dice desde el 69 al 76 de Lucas 1. Refiriéndose a Dios, dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse. ¿De qué? De su santo pacto. Era Dios acordándose de su pacto, como había jurado a la casa de David su padre. Y dice, versículo 73, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Miren lo que dice también Lucas 1, 54 y 55. Esta vez es María la que habla en su oración, en su cántico, y dice, socorrió a Israel acordándose de la misericordia, la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. El mismo Dios que ahorita nos visitaba a través de su Hijo Cristo, era el mismo que hace millones de años atrás, no sé si millones, miles de años atrás, había prometido a Abraham redención. Había prometido a David que de su descendencia nacería el Mesías. La misma misericordia que prometió a Abraham la expresaba en aquel momento mediante la llegada de su Hijo Cristo. La misma misericordia que prometió a Abraham y que estaban viendo allí María, Zacarías, Simeón, que cantaban los ángeles, es la misma misericordia que hoy está expuesta delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Así que quiero que veamos que a través del nacimiento de su Hijo Cristo es Dios mostrando su misericordia, pero es también Dios mostrando su fidelidad, que no falta a su palabra, no falta a su pacto, no falta a lo que promete. Dios no te ha prometido abundancia, prosperidad, sanidad, felicidad. Y mira, felicidad pone entre comillas porque la felicidad va incluida en el paquete del Espíritu Santo de Dios y de su Hijo Cristo. Pero cuidado con lo que pides porque quizás está pidiendo algo que no te han prometido, que el Dios que prometió a Abraham no lo ha prometido.
Es Dios acordándose de su misericordia. Es Dios acordándose de su fidelidad, de su pacto, de que Él no cambia. Pero también quiero ver que a través de estos 4 cantos veo allí Dios mostrando su soberanía. Buscando la palabra soberanía da a entender que aquel que es soberano, y en este caso nos referimos a Dios como soberano, está por encima de todos. Dios gobierna, Dios manda. Alguien dijo, frase anónima, no encuentro el autor: si hubiéramos tenido la oportunidad de elegir nosotros mismos nuestras circunstancias y condiciones de vida, jamás hubiéramos hecho mejor elección que aquella que Dios hizo por nosotros. Y algún día lo entenderemos. La repito. Si hubiéramos tenido la oportunidad de elegir por nosotros mismos nuestras circunstancias y condiciones de vida, jamás hubiéramos hecho mejor elección que aquella que Dios hizo por nosotros. Y algún día lo entenderemos. Hablaba una vez con un amigo y le decía: es que a mí me tocaba ser rico, lo que pasa es que se equivocaron. Si yo hubiera podido elegir, tuviera muchas posesiones, tuviera muchos billetes. Usted también seguramente. Si hubiéramos tenido la oportunidad de elegir por nosotros mismos nuestras circunstancias, ¿cuánto no hubiéramos cambiado ya nuestras circunstancias? ¿Cuánto no hubiéramos cambiado ya nuestras condiciones de vida? No estuviéramos aquí a lo mejor, pero dice, jamás hubiéramos hecho mejor elección que aquella que Dios hizo por nosotros mismos. ¿Sabes qué veo en estos 4 cantos? Permítanme eliminar en este momento el canto de los ángeles, que cada quien cantó desde una circunstancia diferente. ¿A qué me refiero? A que María, la forma como se le anunció que iba a quedar embarazada, representaba un enorme peligro para ella. Lo explicaba Reinaldo en su predicación la semana pasada. Le correspondía ser apedreada, morir. E imagínate a la muchacha embarazada cómo le dice a José: José, estoy embarazada, no es tuyo, tú lo sabes que no es tuyo, es de Dios. ¿Cómo le dice María a su mamá: mamá, estoy embarazada? La mamá iba a matar a José. José, ¿qué hiciste? No, mamá, no es de José, es de Dios. ¿Y cómo le explicaba eso a la sociedad, al mundo? Le correspondía morir, ser apedreada. Y tuvo que intervenir Dios y decirle a José: José, no temas por recibir a María como mujer, porque lo que está en su vientre el Espíritu Santo es. Pero las circunstancias seguramente no fueron fáciles para ella. Zacarías canta desde otro punto de vista. Era ya viejo el hombre, Dios hizo allí un milagro y su esposa también ya vieja, Elizabeth, concibieron, pero él no creyó al anunciamiento de Juan el Bautista y quedó mudo. Así que yo me imagino que si él hubiera podido compartir su petición, hubiera pedido: Señor, termíname de dar el muchacho, pero también recupérame el habla. Y entonces, cuando nace el muchacho, le iban a poner como su padre, Zacarías, pero Zacarías escribe allí, eso está en Lucas 1 del 57 al 66, dice que él escribió: no se va a llamar como yo, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan.
Y cuando le puso por nombre Juan, dice que retomó la voz. Y cuando retomó la voz, ya le había nacido el muchacho y ya tenía voz de nuevo. Yo me imagino a ese hombre contento. Y desde su contentamiento, desde su felicidad, expresa este hermoso canto, esta hermosa oración. Pero también está Simeón, que está en el capítulo 2 de Lucas. Dice el versículo 25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y yo no sé cuánto tiempo habría esperado el viejo Simeón para ver al muchacho, a Jesús. Pero habla de un tipo que esperó mucho. Así que veo a una mujer, a lo mejor con alguna situación de carga, de angustia. Veo un hombre que acaba de recibir su petición y veo a otro que a lo mejor ha estado esperando por mucho tiempo. Y cada quien desde su circunstancia canta y alaba a Dios. Si hubiéramos tenido la oportunidad de elegir por nosotros mismos nuestras circunstancias, jamás hubiéramos hecho mejor elección que aquella que Dios hizo por nosotros. En medio de tu situación, en medio de tu circunstancia, necesitas reconocer la soberanía de Dios. Que Dios manda, que Dios gobierna. Si Jesús hubiera sido hijo mío, yo quizás no lo hubiera metido en un pesebre. Al lado del burro y del buey. Papá Sorrea lo hubiera llevado a hermano Humberto. Pero como dice el dicho, una cosa es la que hace el burro y otra el que lo monta, dando a entender que uno es el burro y el que la monta es Dios. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida no nos toca transitar, transcurrir? Porque Dios es soberano y es el que nos lleva por ese camino. Y ojalá que podamos ver a través de esta enseñanza que en el nacimiento del niño Jesús es Dios mostrando su soberanía, su poder, que Él gobierna, nosotros no. Así que veo que el nacimiento del niño Jesús es Dios mostrando su misericordia, es Dios mostrando su fidelidad, su inmutabilidad, es Dios mostrando su soberanía. Pero también es Dios mostrando su gloria y su poder. En medio de las circunstancias de cada uno de estos personajes, cada canto inicia exaltando su grandeza. Lucas 2, 13 y 14, lo leíamos hace rato. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Había llegado la paz. ¿Por qué? Porque era Dios visitando la tierra. Pero miren cómo comienza el canto de María. Versículo 46 de Lucas 1. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hablaba con los muchachos ahorita en la clase de que no basta a veces saber intelectualmente algo. Sí, Cristo murió en la cruz por mis pecados. A veces es necesario bajarlo del cerebro al corazón, saber emocionalmente, sentir que Cristo es mi Salvador. Pero a veces no basta simplemente sentirlo. Sí, yo sé que Cristo es mi Salvador y lo siento, pero no lo sabes.
Noto a María aquí, en medio de su circunstancia, llena de intelectualidad y de emocionalidad, decir: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En medio de tus circunstancias, ojalá puedas decir como María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán: bienaventurada por todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Mira cómo canta Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Bendito el Señor. Como canta Simeón, versículo 28, dice que tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Qué has de pedir esta mañana? Quizás estás pidiendo de manera errada, quizás estoy pidiendo de manera errada. En el nacimiento de su Hijo Cristo, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su fidelidad, su inmutabilidad, Dios muestra su soberanía, Dios muestra su gloria. Y ojalá que como María, que como Simeón, que como Zacarías y como los ángeles celestiales podamos decir: gloria a Dios, engrandece mi alma al Salvador. Quiero hablar de una última cosa que veo allí: misericordia, fidelidad, inmutabilidad, su soberanía, su gloria y su poder. Pero quizás esta debió estar de primero. Dios muestra su amor. Hablaba hace como 2 semanas con una persona y le decía: ¿cómo tú sabes que Dios te ama? Puede tener muchas respuestas a esa palabra. Tú puedes decir: porque estoy respirando, porque estoy vivo, porque mira la familia que me ha dado, mira todo lo que tengo. En palabras de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor en que cuando éramos pecadores, en otras palabras, en que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Para eso nos visitó. ¿Sabes que en cada canto, incluido el de los ángeles, se le reconoce como Salvador? Lucas 1:47, María dice: mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? En Dios mi Salvador. Simeón, versículo 69 de Lucas 1 dice: nos levantó un poderoso Salvador. Y el versículo 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Capítulo 2, versículo 11, el ángel anunciando a los pastores dice, leemos desde el 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. En palabras de Simeón, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación.
¿De qué necesitábamos ser salvados? Un pastor llamado Tim Keller dice: la Navidad es decirte que nunca podrás ir al cielo por ti mismo. Dios tuvo que venir a ti. Qué palabra más maravillosa. La Navidad es decirte que tú nunca podrás ir al cielo por ti mismo. Dios tuvo que venir a ti. Miren esto, el pastor Charles Swindoll dijo: si nuestra mayor necesidad, y te pregunto ahora, si tienes que pedir algo, ¿qué pedirías? El pastor Charles Swindoll dijo: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiera mandado un educador. Si hubiera sido nuestra mayor necesidad tecnología, nos hubiera mandado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, quizás nos hubiera mandado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido placer, quizás nos hubiera mandado un comediante que nos hiciera reír. Pero nuestra mayor necesidad era perdón, y por lo tanto nos envió un Salvador. ¿Sabes? La Biblia dice que tenemos un Dios que es capaz de compadecerse de cada uno de nosotros según nuestras necesidades. Y ojalá que puedas entender esa frase. Tenemos un Dios que es capaz de compadecerse de cualquiera de nosotros según nuestras necesidades. El Salmo 23, precioso salmo, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La mayor necesidad que tú tienes es que Cristo reine en tu vida. Quizás lo sabes, quizás lo sientes, debes combinarlo. Leíamos en la clase de escuela dominical la historia de Felipe y el eunuco, el etíope. Y dice que el etíope había ido a adorar a Samaria, si no me equivoco. Si me equivoco me corrigen, muchachos. Y regresando, el Espíritu le dice a Felipe: acércate. Y llama la atención que había ido a adorar, y cuando Felipe se acerca, el hombre está leyendo aquel pasaje donde dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco estaba leyendo algo y había ido a adorar, posiblemente con sinceridad de corazón, pero no entendía lo que estaba adorando, no entendía lo que estaba leyendo. Y era necesario que aquello que probablemente estaba haciendo con sinceridad de corazón pudiera subirlo a su intelecto. Y es allí donde el Espíritu Santo, a través de Felipe, viene y dice en el versículo 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Pero también es probable, y lo conversaba con los muchachos, que una persona como esta, quien les habla en esta mañana,
que lleve toda la vida aquí en la iglesia, conozca mucho de esto. Y sepa lo que pasó en el Antiguo Testamento, sepa lo que pasó con el pueblo de Israel, sepa algún salmo de la Biblia, sepa muchas historias, sepa la vida de Jesús. Y que haya un conocimiento netamente intelectual. Pero es necesario que eso baje al corazón. Y qué fácil es decir, sí, la Navidad es muestra del amor de Dios. Pero es necesario, mi querido, que sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando, puedas bajarlo del cerebro al corazón. O puedas subirlo del corazón al cerebro. Y entender que no importa tu circunstancia, Dios sigue siendo Dios. No importa tu circunstancia, Dios es fiel, Él no cambia. Y la misma promesa que hizo Abraham, que le estaba viviendo en ese momento María, Simeón, Zacarías, es la misma promesa que sigue hoy abierta para ti. Dios nos dio lo mejor que tenía. ¿Qué has de pedir? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Quizás estás poniendo tus ojos donde no van, donde no es. Nuestra mayor necesidad era perdón y por lo tanto Dios nos envió un Salvador. La Navidad es decirte que nunca podrás ir al cielo por ti mismo. Dios tuvo que venir a ti. En cada uno de estos cantos se le reconoce como Salvador. En cada uno de estos cantos podemos ver que Dios no cambia. Podemos ver su fidelidad, su misericordia, su soberanía. Quizás por un problema cultural estamos acostumbrados a pedir. Pero ¿saben qué veo? Ninguno pide nada. Ninguno pide nada. ¿Qué tienes que pedirle tú a Dios? Si ya Dios te lo dio todo, te dio a su Hijo Cristo, quien no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las otras cosas? Quizás desde la circunstancia en la que estés, lo que te hace falta es ver la actitud de cada uno de estos personajes y decir como María: engrandece mi alma al Salvador y mi espíritu se regocija. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Quizás nos falta ser agradecidos, ¿saben? Quizás nos falta simplemente arrodillarnos y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Quizás tengamos que decir como Simeón: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Quizás tengamos que decir como Simeón cuando toma al niño en sus brazos, que dice que bendijo a Dios. No sé la circunstancia en la que tú estés. Cada quien, si tuviera que pedir algo, quizás pediría algo distinto. Sí puedo decirte que
Cada una de estas personas desde sus circunstancias adoró a Dios. Y está bien pedir lo que hayas de pedir. Tenemos un Dios capaz de compadecerse de cada uno de nosotros. Pero más allá de la petición que hay en lo profundo de tu corazón, creo que es necesario tener una actitud de agradecimiento. Cuando Ana, allá en el primer libro de Samuel, oraba llorando, con tristeza, con amargura de alma, y ya con esto termino, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En el versículo 17, previamente dice que Elí, el profeta, la ve allí balbuceando palabras, hablaba en voz baja y decía: mujer, a estas horas ya estás borracha, ¿qué te pasa? Y Ana le dicen: no, Señor mío, sino que con amargura de alma, con tristeza de corazón he pedido. Y me llama la atención que Elí le dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y tengo subrayado en mi Biblia la siguiente frase: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y me pregunto por qué. Y si alguna respuesta puedo darles en esta mañana, es que cuando tú entregas un problema a Dios, déjaselo a Él, ¿sabes? Cuando entregas una carga, no la sigas llevando tú. Descansa en Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si te da eso que pides con tanto afán, es porque lo necesitas. Y si no te lo da, igual bendice a Dios. Porque tu carga, tu aflicción la has depositado en Él. Es Dios mostrando su soberanía, su fidelidad, su amor, su misericordia. Lo mayor que Dios podía darte ya te lo dio, fue a su Hijo Cristo. Todo lo que te dé de aquí en adelante es ganancia. Y si no te lo da, no estés mendigando lástima por la vida, porque te dio a su Hijo, te dio lo mejor que tenía. Se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y escribí aquí chiquitico en mi Biblia: conocerle produce paz y produce confianza. Necesitas conocer a un Dios intelectualmente y emocionalmente. Cosas a las cuales aferrarte en medio de situaciones difíciles. Tengo escrito en mi Biblia: la voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no pueda sostenerte. Eso está escrito en el libro de Job, en mi Biblia, en la primera página del libro de Job. La voluntad de Dios, su soberanía, no te va a llevar donde su gracia no pueda sostenerte. Entonces, ojalá que, como los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas, mis queridos, cada uno de nosotros desde sus distintas circunstancias podamos elevar un canto más, una oración más, una alabanza más. Sabiendo que Dios conoce tu necesidad, sabiendo que Dios conoce lo que pides, alza una oración más y un canto más, no para pedirle nada,
sino para que como María, Zacarías, Simeón y los ángeles puedan decir: bendice mi alma al Señor. Se regocija en el Dios de mi salvación. Deja tu carga en Dios, cualquiera sea tu circunstancia, de alegría suprema, de tristeza inmensa, de una larga espera. Cualquiera sea tu circunstancia, deja tu carga en Dios y ojalá que como los ángeles, como María, como Simeón, podamos decir: mis ojos han visto al Salvador. Engrandece mi alma al Señor. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Eso éramos nosotros, habitábamos en tinieblas y en sombra de muerte. Pero Dios nos visitó. Creo que todos aquí somos salvos. Hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero igual es propicio la oportunidad para decirte que tu mayor necesidad es tener un encuentro personal con Cristo. Aquel niño vino en un humilde pesebre, vivió perfectamente como ninguno de nosotros hemos podido vivir, ni habrá nadie de ninguno, no sé si redundé, pero no habrá nadie que pueda vivir perfectamente. Jesús lo hizo. Y con su vida perfecta fue a la cruz del Calvario y murió en la cruz por nuestros pecados, para que ahora tú y yo podamos tener acceso a la presencia de Dios. No basta saberlo, debes creerlo. Y una vez que lo creas, ten por seguro que nada te ha de faltar. ¿Por qué? Porque ya Dios te ha dado lo mejor que Él tiene. Te dio a su Hijo. Vamos a orar.